Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a Edición Nocturna. Me acompaña Héctor Marte, jefe de redacción del periódico El Caribe. Yo soy Miguel Guerrero y estamos encantadísimos de estar con ustedes en sus hogares. Esta noche vamos a hablar de los últimos acontecimientos que han tenido lugar en el país, lo que se espera del proceso electoral que está a las puertas de la esquina, la vuelta de la esquina, como dicen popularmente los dominicanos. Y vamos a hablar de las últimas decisiones adoptadas por la Junta Central Electoral. ¿Qué se espera de la ley de partidos políticos? ¿Será modificada para adecuarla a las exigencias de las organizaciones políticas que van a competir en el proceso electoral? Y para ello contamos con la muy grata presencia del doctor Valentín Medrano. Muy buenas noches, doctor. Gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas noches, Pedro. Don Héctor, a pesar de ser joven, uno tiene que decirle don. No, David. Porque ha crecido tanto, ha ascendido tanto y el don aquí en la República Dominicana es por respeto, ¿verdad? El señorito. Gracias, pero puede prescindir del don. Don Héctor, muchas gracias por su invitación. Muchas gracias, don Miguel. Bueno, Guerrero. pero los don no tienen dones. Ok. Y a los don lo extraditan. Ah, no, pero no ese tipo de don, bajo ninguna circunstancia. No. Entonces hay que tener mucho cuidado con el sentido de la palabra. ¿Cómo se visualiza usted la situación actual a la luz de los últimos acontecimientos? Desde el punto de vista del derecho, ¿no? Bueno, el derecho tiene poca participación en estos eventos, porque aquí lo que prima son los intereses eminentemente políticos. El que tiene más fuerza política va a imponer su criterio, porque la ley se adecúa a las mayorías. Eso de que del centralismo democrático, por ejemplo, que enseña que en las agrupaciones políticas y hasta en las clubísticas, la minoría se subordina a la mayoría, porque la mayoría en definitiva, o quien tiene mayoría en definitiva, va a imponer el criterio jurídico a prevalecer. Desde el punto de vista estrictamente jurídico hay una situación que puede ser, es salvable, porque estamos a tiempo todavía para organizar unas elecciones creíbles. La Junta Central Electoral tomó una decisión interesante. Interesante ¿por qué? Porque ha levantado una serie de escarceos, de cuestionamientos de parte de muchos sectores de la sociedad. Sin embargo, es una interpretación de la ley. Del voto de arrastre. Del voto de arrastre. La Constitución de la República establece en el artículo 208 cómo es el voto, define el voto. Universal, individual, directo, y ahí separa. Dice, espérate, directo. Bueno, el voto directo es un sofisma porque la Constitución entra en una especie de antinomia constitucional o de contradicción de la misma Constitución, porque hay un voto siamés que nadie dice que es de arrastre. El voto del vicepresidente de la República. El vicepresidente de la República es un arrastrado, porque nadie vota por un vicepresidente de la República. Así es. Es un voto siamés, un voto que usted, ejerciendo su derecho constitucional directo. Lo que pasa es que el Poder Ejecutivo está compuesto por el presidente y el vicepresidente. Sí. Y en el orden constitucional el vicepresidente es la garantía de continuidad en caso de que por cualquier razón, por inhabilitación, por muerte, por enfermedad, por viaje, existe un vicepresidente que asume el poder. Sí, pero mátelo a los dos y usted verá. Mátelo a los dos, hipotéticamente hablando. O sea, se murieron los dos, ni lo quieras Dios. Tengo una fiebre, el ébola. No, pero sí, sigue habiendo una continuidad en el Estado. Sigue habiendo una continuidad. O sea que esa respuesta no llena las exigencias de los manifiestos en el sentido de que el vicepresidente es un arrastrado a nivel de votación. Decía Adams, el primer vicepresidente de los Estados Unidos, que era el más insignificante de las posiciones, la más insignificante. Bueno, en países como el nuestro, los Estados Unidos tienen un papel más activo porque preside la Cámara Conjunta. La Cámara Conjunta. O sea que pero aún así, en el comienzo era... Claro, porque el vicepresidente es un acompañamiento. En el caso nuestro depende de las funciones que le da el presidente, que en las últimas administraciones se ve que el presidente sí le otorga funciones, pero siempre depende de él. A partir de bueno, tiene atribuciones, pero son protocolares. No. A partir de la designación de doña Milagros como ministra de Educación en el gobierno del presidente Hipólito Mejía, siendo él presidente y ella vicepresidenta, la designó como ministra de Educación. Bueno, pero pasó después con Margarita. Pero Balaguer Balaguer nombró a Carlos Morales Troncoso siendo vicepresidente embajador en Washington. Pero pasó también ahora recientemente con el presidente de Perú. El presidente de Perú era embajador en Canadá, el presidente de Perú, sí, era embajador en Canadá. Al momento sí, que es mandado a buscar para sustituir al presidente renunciante. Bueno, porque había una ausencia, ¿no?
Sí, había una vaciedad. Eso se llama interregno, sí, si mal no recuerdo, un interregno. Así es. Ahora, ¿por qué afirma usted, doctor, que no hay voto de arrastre en el caso de lo que ha aprobado la Junta Central Electoral? No es que no hay, Yo lo que digo es que ellos han hecho una interpretación de un vacío en la ley que permite la posibilidad de que ellos, entendiendo a las comunidades, a las circunscripciones, donde existe más de una subcircunscripción, por así decirle, demarcaciones que tienen más de una circunscripción, entonces ellos entendían que en esa se podía dar la condición de mantener el voto de arrastre. Fíjense que son solamente 6. ¿Por qué razón? Pero en esos 6 aglutinan el 60% de la posición del Congreso. Pero no es un asunto porcentual, la toma de decisión se da por el aspecto jurídico, no por el aspecto meramente de la masa que comporta o que compone. Porque, ¿por qué esas tienen el 59%? Porque son las únicas que son susceptibles de ser divididas en circunscripciones, por la cantidad de personas que tienen, por la población. Porque si electoralmente se requiere de un universo de 100.000 habitantes, por poner un ejemplo, para la elección de un diputado, comunidades con más de 200.000 habitantes pueden tener 2 diputados, ¿verdad? ¿Cuáles son las que tienen las posibilidades de ser subdivididas en circunscripciones? Bueno, aquellas que tienen esa condición, que por la electividad, por la propensión que tienen de escogencia de mayor cantidad de representantes, entonces tienen que ser subdivididas. En el caso, por ejemplo, de la provincia de Santo Domingo, vamos a ver si lo podemos poner más gráficamente. La provincia de Santo Domingo tiene varios municipios que lo comportan. Está el municipio Boca Chica, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste, creo que Pedro Brán y Los Alcarrizos. Son 6 municipios. No, y Guerra. Y Guerra. No, y creo la que está delante del aeropuerto, ¿cómo se llama? Boca Chica. La Caleta es distrito municipal. El distrito municipal. Entonces, todos esos municipios están subdivididos por circunscripciones. Por ejemplo, una parte de Santo Domingo Oeste, lo que tiene que ver con invivienda, lo que compone Guerra, como usted bien manifestaba, y Boca Chica componen la circunscripción número 3. Que es la más grande, sí. Que es la más grande del país, no de ahí, es la más grande del país. De la provincia y por ende del país. Sí, y la provincia más grande electoralmente, la provincia de Santo Domingo. Los votos que ahí se emiten son para la escogencia de 6 diputados aproximadamente. ¿Por qué esas provincias fueron dejadas fuera del voto de arrastre? Porque desde el punto de vista electoral, como decíamos anteriormente, son las únicas susceptibles de ser subdivididas de la forma en que se hizo. Pero ¿qué impide, por ejemplo, que los residentes o los electores, por ejemplo, de Boca Chica, y se lo digo no como una refutando, sino para saber su opinión, ¿qué impide que un residente, un elector en Boca Chica, por ejemplo, pueda votar por el senador directamente? No, lo impide la resolución de la Junta Central Electoral. Bueno, ahora, eso es lo que se ha criticado, que no se extendiera a todo el universo electoral dominicano, a todas las provincias. ¿Cómo va a ser la resolución de la Junta para decidir eso? Una vaciedad jurídica, una vaciedad en la ley que le da esa potestad a los jueces de la Junta Central Electoral, a los miembros de la Junta Central Electoral, porque los miembros de la Junta Central Electoral no son jueces. Ahora, ¿qué cree usted que hará el Tribunal Constitucional? Porque da la impresión de que esto va a ser impugnado. Anularlo. Lo va a anular por una sencilla razón. ¿La decisión de la Junta? Sí. Yo creo que hay muchos argumentos a favor y hay muchos argumentos en contra, pero el artículo 39 de la Constitución de la República raza todo. El artículo 39 de la Constitución de la República establece que todos somos iguales ante la ley, todos somos iguales en derechos. No hay equidad, no hay igualdad en que usted race, por así decirlo, una demarcación jurídicamente establecida por la Constitución diferente a otra, en diferenciación con otra. Si hay algo positivo. Pero es una interpretación de ese artículo. ¿Del artículo 39? Sí. No, pero usted puede utilizar otros artículos, no se vaya ahí, vaya a ser el 208 del Código de la Constitución de la República, que le establece el voto debe ser directo. Y si yo voto por un diputado y ese voto se traduce
en una afectación positiva para un senador, yo no estoy votando por el senador, yo estoy votando por el diputado. Claro. Sin embargo, ese... Me le atribuyen el voto. Claro que sí. Yo creo que esto hay que sopesarlo más desde el punto de vista de las conveniencias políticas. Me refiero a que los grandes partidos políticos podrían ser los grandes afectados con respecto a la intención del voto, a la intencionalidad del voto. Hasta ahora, los senadores habían ido un poco suave, porque los diputados hacían el trabajo más fuerte, tenían que ganarse el voto directo y estos senadores iban en apoyo de esos diputados porque les representaba el voto, por así decirlo, indirecto. Era un voto indirecto. Ahora, la ley electoral establece, y la ley de los partidos políticos establece plazos fatales que son imposibles de violar por el corto plazo que hay de aquí a las elecciones. Y todos sabemos que unas elecciones tan complejas como la que nos estamos forzados a realizar, con dos eventos electorales de votación en febrero y apenas 3 meses después escoger el Poder Ejecutivo con la potencialidad de una tercera ronda de votación, si es necesario una segunda ronda. Y además una elección previa, que son las elecciones de los partidos, el 6 de octubre. Yo creo que si se dilata mucho esa decisión y los plazos se alargan o se extienden, corremos el riesgo de que lleguemos a una situación de facto. Porque yo entiendo que si las elecciones no se realizan en el tiempo en que prevé la Constitución, entramos en una situación de facto. Yo no creo que haya riesgo para la celebración de la... Lo que usted dice es cierto, no deja de ser cierto, eso es así. Si no se realizan, estamos en una situación de facto y traería muchísimas consecuencias. Y todos los poderes estarían en estado de ilegalidad. Eso es así, pero eso no va a ocurrir, porque si usted ve el anuncio que hace el presidente del Tribunal Constitucional, don Milton Ray Guevara, dice que va a acelerar, que ellos van a declarar, vamos a decirlo así, de emergencia los trabajos del Tribunal Constitucional en lo referente a el aspecto electoral, al tema electoral. Es decir, que cualquier asunto que se incoe, que tenga que ver con el tema electoral, va a ser puesto en estado de emergencia, en urgencia por parte del Tribunal Constitucional y será conocido sin afectación, dice él, de las garantías de derecho de la parte contrapuesta. Y ahora mismo hay varias instancias que tocan específicamente la ley de partidos. Todavía creo que de la ley electoral el Constitucional no está forzado a actuar con plazos similares a lo que está forzado en la actividad política. No, el Tribunal Constitucional, los plazos que tiene tradicionalmente son las que ella misma se dan. Eternos. Son las que ellas mismas se dan. Lo que ellos mismos se dan, exactamente. Pero si ahora ellos se disponen, podrían establecer algún tipo de... Pero hay un principio jurídico que dice que justicia retardada, justicia denegada. Justicia denegada. Eso es así. Entonces el Constitucional podría caer en una negación de justicia. En materia de derechos fundamentales, el Constitucional yo diría que se asienta sobre el hecho de que ellos manejan algún tipo de garantías de derechos en reversa. Me refiero, si a usted le afecta un derecho constitucional y usted incoa una acción de amparo, esa acción de amparo es fallada en primer grado en cualquier tribunal de primera instancia o puede ser en el tribunal administrativo. Después recurre la parte perniciosa en revisión constitucional ante el Tribunal Constitucional. Entonces, la reparación de daño que deviene de el resultado final amparativo, o sea, de cuando usted obtiene ganancias de causa y la restitución del derecho que se ordena por vía de consecuencia, constitucionalmente hablando, esa restitución del derecho va hermanada, va en compañía o conjunto con una reparación de los daños que usted haya sufrido por el tiempo de espera. ¿Qué tipo de reparación? Pecuniaria. Pecuniaria. Claro que sí. Bien, si usted me lo permite, doctor, vamos a hacer una breve pausa. Regresamos con el doctor Valentín Medrano, quien es nuestro distinguido invitado de esta noche. Siga con nosotros en Edición Nocturna.